Señor representante por Antioquia a la Cámara, doctor Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para toda la audiencia y todos allá en la mesa. Usted, que es un maestro, nos quiere explicar qué son los recursos parafiscales, qué son esos impuestos que tienen una dedicación exclusiva. Y vamos enfocados al tema de la niñez. Si quiere, también hablamos del SENA o hablamos de otros recursos parafiscales. Pero eso, ¿en qué consiste y en qué medida se están respetando esos recursos para la finalidad que está prevista en las leyes? Sí, doctor Londoño, los recursos parafiscales son unos recursos especiales que se crean mediante ley y es una formulación cuasi tributaria mediante la cual un cierto sector de la población decreta una tasa especial para luego esa tasa, ese recurso, ser invertido en un sector que es del cual provienen. Por ejemplo, los cafeteros aportan unos centavos de dólar por cada libra exportada y ese dinero va a un fondo que se llama el Fondo Nacional del Café. Entonces ese es un recurso parafiscal que se aplica, se utiliza en los propios cafeteros. Lo mismo pasa con los ganaderos, con los cacaoteros, y existen otros recursos parafiscales que son los que tradicionalmente se le imponían a la nómina, es decir, a los costos laborales en Colombia, que eran los aportes a salud, al SENA, a bienestar familiar y a las cajas de compensación familiar. De esos 4 parafiscales no subsisten sino los de las cajas de compensación familiar y desaparecieron por una reforma tributaria del año 2012 de la legislación. El gobierno nacional desapareció los aportes de la nómina que iban a bienestar familiar, los aportes de la nómina que iban al SENA y los aportes de la nómina que iban a salud. Y las motivaciones era que porque dizque en Colombia la nómina era muy cara y que eso lo que propiciaba era una mayor informalidad. Conclusión, dejaron a bienestar familiar, dejaron al SENA y dejaron a la salud sin unos recursos fijos y garantizados, y ellos dicen que ha sido muy buena la medida, que porque en Colombia la informalidad está disminuyéndose, cuando realmente todos los días vemos lo contrario. La informalidad crece todos los días, pero la pregunta es obvia por la explicación que usted nos dio. ¿Disminuyeron los costos laborales? Es decir, ¿se retiraron esas cargas obligatorias que pagaban empleadores y empleados? ¿Disminuyeron el costo laboral en Colombia? ¿O se hizo una trampa y sustituyeron una cosa por otra? Pues yo me inclino más por la segunda tesis. Yo creo que no disminuyeron los costos laborales, aunque de los balances de los empresarios sí disminuyeron, pero temo que ese menor valor de la nómina no se tradujo en una mayor contratación de empleos formales. O sea, no fue un incentivo como lo calculó el gobierno, que eliminando esas distorsiones de la nómina, según ellos, los empresarios irían a la formalización, las pequeñas empresas, y por lo tanto, pues iba a florecer el empleo formal. Y tan no se ve así que todos los días los fondos de pensiones se quejan de que la informalidad sigue siendo muy alta, que no contribuyen a los fondos pensionales, y nos quedamos, temo eso, sin los recursos suficientes para atender la niñez, para atender la educación y para atender la salud. Los 3 sectores están en déficit, porque bienestar familiar recibía unos recursos seguros, absolutamente seguros, lo mismo el SENA y lo mismo los 8 puntos para la salud que también le desmontaron allí. ¿Qué es lo que sucede entonces hoy? Que del presupuesto nacional deben salir esos recursos para proveer esos déficits que se presentaron entonces en la salud
que se presentaron en el SENA y en Bienestar Familiar. Y si usted quiere, enseguida analizamos las cifras del proyecto de presupuesto que presentó el Gobierno Nacional el día viernes, cómo tenemos un presupuesto absolutamente famélico, un presupuesto bonsai, del que realmente no se desprenden grandes inversiones en bienestar familiar, es decir, en la niñez, y de ahí el clamor de su directora ante el ministro de Hacienda de que ve cómo sus recursos se vienen languideciendo desde el 2012 para acá, después de tomada la medida. Esa es la pregunta fundamental de esta entrevista, doctor Oscar Darío Pérez. ¿Cómo han evolucionado esos ingresos? Le quitaron a la niñez, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un recurso parafiscal para cambiarlo por un recurso fiscal, es decir, para sacar del presupuesto nacional el dinero suficiente para atender la niñez. Digamos que técnicamente eso estuviera bien hecho, pero hablemos de cifras. ¿Qué fue lo que en realidad pasó y cómo se comparan, desde luego con comparaciones que sean válidas, actualizadas, los ingresos que tenía Bienestar Familiar cuando tenía recurso parafiscal y los recursos que tiene hoy y que tendrá en el próximo año del 2018? Pues mire usted, en el año 2013, que fue el año inmediatamente posterior a la decisión tomada, pues Bienestar Familiar recibía cerca de 4.7 billones de pesos, de los cuales 4.4 eran inversión. En el 2014, es decir, un año después, ya los 4.7 billones se volvieron 4.4, es decir, ya hubo una disminución, porque como usted muy bien lo dice, ya no provienen de una fuente fija, sino de una fuente variable, que es las posibilidades fiscales que en Colombia se agotan con mucha rapidez, y por eso tenemos ese presupuesto presentado el viernes a la consideración del Congreso. O sea que un año después, no solamente recibieron menos en valores constantes, sino que recibieron menos en valores nominales. De 4.7 bajaron a 4.4. ¿Y ahora cuánto están? Sí, siga. En el año 2015 hubo un aumento para llegar a 5.3 billones de pesos. Pero si usted coge los 5.3 y los actualiza desde el año 2013, están recibiendo la misma o menor cantidad de lo que recibían en el 2013. En el 2016 hubo una rebaja de 5.1 billones y en el proyecto de presupuesto, presentado ahora, se quieren desatrasar llevándolo a 5.8 billones de pesos. Miremos eso en porcentajes y en los mismos pesos, para que sea comparable. Del 2014 al 2015, la variación presupuestal de los aportes de la nación fue del 24%. 2015 a 2016 fue un menos 32%. O sea, uno cómo puede manejar una entidad cuyos recursos le varíen negativamente de un año al otro en menos 32%. Luego del 2016 al 17 hubo un aumento del 14%, pero no olvide que venimos del anterior que era un menos 32%. Y el del 2015 al 2017, medido en los mismos pesos, ha recibido un 22% menos. Así, con esa volatilidad de los ingresos, es muy difícil realmente planear bien, financieramente bien, una entidad que tiene una misión sagrada. Pues, ¿cómo le parece que la misión sagrada no es ni más ni menos que atender a la niñez colombiana, a la niñez desamparada? Miremoslo desde otra óptica. La solicitud que hizo Bienestar Familiar para el año 2017, o sea, para este año que estamos ejecutando el presupuesto, fue de 7.393.000.000.000 de pesos. Y le aprobaron 5.892.000.000, es decir, 1.501.000.000 pesos menos, 1.5 billones menos. Pues ahí lo que se ve es una reducción enorme en los aportes que la nación debe hacerle al presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como no alcanzan los recursos, pues según
atención del gobierno nacional, porque la crisis fiscal de la nación, pues no es necesario gastar mucho rato en expresarla. Estamos en un déficit fiscal, déficit del 3.6% del Producto Interno Bruto. Es decir, nosotros tenemos un déficit que es superior a los 35 billones de pesos en cuanto al déficit interno, que es el déficit fiscal. No vamos al déficit externo, que es el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, porque ese es de 4% del PIB, es de 40 billones de pesos. O sea, tenemos lo que llaman los economistas los déficits gemelos en boga. Pues entonces, ¿de dónde salen los recursos para estas entidades que los tenían asegurados? De la volatilidad de un presupuesto. Entonces es complicado que para el año 2017, por ejemplo, después de la adición presupuestal que se hizo, recuerden ustedes que hubo una adición de 8.5 billones de pesos. ¿De dónde salieron los recursos para esa adición este año? Del mayor valor del IVA. Eso es como sacarle sangre a un anémico, o sea, a la economía le sacamos 6.5 billones de pesos más de IVA de los colombianos. Entonces, por eso es lo que usted decía ahora, hay menos consumo, el comercio no se está comportando como corresponde, la industria va en caída libre, en fin, esa es la situación económica, porque a bienestar familiar, que es el tema que nos concentra, le apropiaron 1.5 billones de pesos menos en el año 2017. Doctor Oscar Darío Pérez, se dice muy fácil lo que usted está diciendo, pero es que ese 1.5 billones de pesos, ¿qué son? ¿No son las meriendas de los niños que llegan con hambre a las escuelas? ¿No es eso lo que está faltando, doctor? Vea, por supuesto, vea, yo le voy a traducir ese 1.5 billones de pesos menos en las cifras. Eso implica que los más afectados, pues, son la primera infancia, sin lugar a dudas, la construcción, pararon totalmente la construcción de los centros para los niños, la mejora de las instalaciones locativas. Entonces eso pone en riesgo la atención de 1.350.000 niños y niñas en la modalidad integral. O sea, en riesgo están 1.350.000 niños por falta de esos recursos, más 684.000 niños y niñas en la modalidad tradicional. O sea que si usted suma los dos, hay 2 millones de niños en grave riesgo porque faltan ese 1.5 billones de pesos. Ni hablar de la infraestructura física de los hogares infantiles, de los hogares comunitarios, de los centros de atención a los niños y a las niñas víctimas del abuso sexual, de los centros y servicios judiciales para los adolescentes, de las direcciones regionales, entre otros. O sea que el efecto es calamitoso. Ese 1.5 billones de pesos ponen en riesgo la atención a 2 millones de niños y niñas en Colombia. Y la pregunta que uno se hace es, ¿dónde, en qué otro sector se podría invertir mejor ese dinero que no sea en la atención de los niños? A mí me queda difícil entender que haya otro sector prioritario. No serán pues los sectores de las obras públicas que en Colombia cuestan el doble. No será pues en el túnel de la línea donde se disputan en laudos arbitrales quién tiene la culpa. Me parece que aquí hay una falta de planeación y una falta de sensibilidad social por parte de los que hacen los presupuestos. Usted es muy optimista, que las carreteras van en el doble de lo presupuestado, digamos que es el triple o el cuádruple, para que digamos la verdad. ¿Y a dónde van los recursos? Pues, doctor Oscar Darío Pérez, usted lo sabe mejor que nadie, a la atención de una deuda que es cada vez más demandante y a la atención de unas obligaciones pensionales que son un hueco sin fondo. Ahí le doy dos posibilidades, ¿qué opina? Total, al servicio de una deuda que vale que es un hueco sin fondo. Es que hablando de deuda, doctor Londoño, pues para entrarnos en otro camino, ¿cómo le parece que a mayo de este año la deuda pública colombiana, la deuda externa colombiana,
se situó en el 40% del Producto Interno Bruto. Este país debe 122.000 millones de dólares. Es decir, nosotros le debemos al mundo la bicoca de 122.000 millones de dólares, sin hablar de la deuda interna. Entonces, la crisis fiscal, la fiesta y la piñata de los recursos petroleros, que ya no la recibimos, porque recibíamos 23 billones durante casi 4 o 5 años, y eso lo tiramos a la basura, o a la jura mejor, arriba, al aire, para que cayera y el que quisiera cogiera. Pues esa diferencia que ya no tenemos de ese precio de petróleo de 230 y 140 dólares el barril, la estamos sustituyendo por deuda pública. Y la deuda, pues es muy fácil de presumirlo, pues la paga es el que viene. La deuda no la van a pagar ahora. El servicio de la deuda pública, el servicio, es decir, pagar lo que debemos en el presupuesto que acaba de presentar el gobierno nacional, nos vale la bicocaíta de 52 billones de pesos en el año entrante. Eso nos vale 51.9 billones de pesos. Aquí estamos endeudándonos para pagar la deuda. Eso cuando le pasa a una persona es porque está quebrado. Pero claro. Doctor Oscar Darío Pérez, y si le hago una propuesta, ¿usted me la acepta? Y sí. le cuento que es una propuesta indecorosa, porque es un abuso de su paciencia y de su esfuerzo y de su tiempo. Diga, señor. ¿Por qué no nos hace bien preparadito, pues como lo que acaba de hacer para la niñez, que simplemente nos dejó los pelos de punta? El problema de la niñez es de 1.500.000 millones de pesos y los niños están llegando con hambre a las escuelas. Fácil decirlo, ¿no es cierto? Sí, muy fácil decirlo. Sea el padre usted de uno de esos niñitos, o sea un niñito de esos que va a tener un daño por desnutrición que no es reversible, doctor Oscar Darío Pérez. Es que no es que tranquilo que el año entrante le doy de comida lo que no pudo comer este año. El desarrollo cerebral, el desarrollo motor de ese niño, ese no se puede recuperar. Muy bien. Mientras estamos pagando 52 billones de pesos por una deuda que nos echó encima este gobierno, de los cuales la mitad de esa deuda es adquirida por este gobierno. Yo le pido, ¿por qué no nos hace un análisis sobre dos cositas? La deuda del gobierno, la externa y la interna, y luego el déficit pensional que nos dijo el doctor Montenegro que era de 30 y tantos billones de pesos y que nadie nos ha podido explicar porque el doctor Montenegro se niega a pasarnos al teléfono para explicarnos cómo es ese pasivo. Él se niega a hacerlo porque él no quiere dar estas cifras. ¿Usted sí nos las quiere dar? Pues, doctor Londoño, yo tengo, lo primero es lo que el primer punto que usted toca, con relación a la deuda pública. Nosotros estamos llegando entre la deuda pública externa e interna, estamos llegando a unos niveles del 55% del Producto Interno Bruto. Es decir, de cada 100 pesos que recaudamos, nosotros tenemos que pagar, debemos 55, es decir, nos quedan 45 para atender el resto de los gastos del Estado. Ha habido un incremento de la deuda pública enorme, tanto interna como externa, si no tengo mala la memoria, del año 2010, que fue cuando este gobierno asumió, estos 8 años de gobierno, el porcentaje estaba cercano al 35-36% del PIB, y en estos 8 años lo han elevado en 20 puntos. Eso no es ni más ni menos que decir que hemos no solamente tirado por la borda los recursos de una reforma, de una bonanza petrolera, que los tuvimos, porque tuvimos barril a 130 dólares, y eso lo votamos, porque si eso lo hubiéramos visto reflejado en vías, en aeropuertos, en puertos, en competitividad, en capacidad exportadora, pues vaya y venga, pero eso no lo vimos en nada de eso, lo vimos en
en las discusiones con los contratistas, en las autopistas de la 4G, que realmente de la tal prosperidad que no se han visto, sino en la teoría, y lo hemos visto en túneles, y lo hemos visto en la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, que de navegabilidad nada tiene distinto a los anuncios. Entonces la verdad es que esa deuda pública que pesará sobre los hombros de los gobiernos que lleguen, no solamente dentro de un año, porque es que este mal no va a durar 100 años, en un año ya tenemos un nuevo gobierno en este país, a ese gobierno le va a tocar bastante difícil la situación, bastante difícil, con una reforma tributaria loca, que fue lo que se aprobó el año pasado, que es una de las causas por las cuales estamos atravesando esta crisis fiscal y esta crisis financiera. ¿Cómo le parece subirle 3 puntos del IVA? Pues ahí está la consecuencia, la gente no está consumiendo, es que le aumentaron un 18% en los impuestos. Así que el tema de la deuda pública es un tema complejo, difícil, inexplicable. Además, no se nos puede olvidar en el tema de la deuda pública analizar lo de las tales vigencias futuras. Nosotros tenemos comprometidos hacia el futuro, es decir, en obras del presente, que se pagarán en el futuro más de 90 billones de pesos. Eso tampoco es un tema de poca monta del que no se puede hablar. Y en el tema pensional, doctor Londoño, yo quisiera tener las cifras muy actualizadas. Lo único que sé es que este país demanda a gritos una reforma pensional, porque no puede seguir el déficit creciendo y creciendo y creciendo, y cada gobierno le va tirando la pelota al que viene y al que viene y al que viene, y ahí hay una crisis estructural. Este país no tiene pensionados, no tiene más de que pensionados que unos casi 2 millones de colombianos, cuando debería tener por lo menos 4 o 5 millones de pensionados. Por eso tenemos unos adultos mayores en muchas partes de Colombia absolutamente desprotegidos, abandonados por la familia, abandonados por el Estado, viviendo a la suerte. Así que el tema pensional es un tema de una gravedad infinita, profunda. Hoy tenemos del presupuesto nacional, de esos famosos 235.6 billones de pesos de proyecto de presupuesto que presentaron, entre lo que es el sistema general de participaciones, el tema pensional, porque hay un subsidio pensional que pagamos todos los colombianos, que no es inferior a 40 billones de pesos año, 40 billones de pesos año, y que va a beneficiar a muy pocas personas. Para ponerle un solo ejemplo, la salud tiene menos recursos que esos, y la salud llega al 99% de los colombianos. O sea que en materia pensional no tengo la cifra exacta de lo que es el posible déficit, que a su fondo lo muestra cada que hay esos congresos, donde muestra pues una situación pavorosa, una situación para santiguarse del peligro, de la amenaza que hay o que se cierne sobre las finanzas públicas del futuro. Pero eso sí, los recursos que se aparecen en los presupuestos son los de la nueva palabra mágica, porque no se olvide usted que hubo una palabra mágica que todavía utilizan, que la desgastaron del todo, que fue la palabra paz. Estamos en paz, vamos a buscar la paz, todo se justifica por la paz, y la paz fue para todo. Ahora la palabra mágica es el posconflicto. Para eso hay de todo. Para eso hay en la adición presupuestal hay recursos. En el presupuesto presentado ahora hay 4 billones. Y para eso sí, porque se volvió la palabra mágica de moda. Ya superó la de la paz y ahora ya todo es posconflicto. ¿De dónde van a salir los recursos? Es que lo primero que tenemos que tener es responsabilidad fiscal. Un país que está creciendo al 1.1%. ¿Dónde va a proveer los recursos para tanto sueño, para tanta petición de todo lo que hicimos enmarcados dentro de la palabra paz? Vemos todos los días cómo los helicópteros levantan con sus ocupantes, Iván Márquez, Timochenko, Granda, Catatumbo, todos a 7.000
dólares la hora sin ningún problema, cómo vamos a ampliar la UNP con 1.200 guerrilleros, cómo les vamos a pagar el 90% del salario mínimo, en Ecocomún les van a dar 10 millones de pesos a cada uno para un proyecto productivo, y hágale y dele y gire, porque la palabra moderna es el posconflicto. ¿Cómo? ¿Y los 29 billones de pesos que les van a dar en 10 años? A 3 billones de pesos por día para trabajar en las zonas donde que coinciden con las circunscripciones electorales nuevas. Entonces, para todos los niños de Colombia no hay 1.500.000 pesos, pero para los bandidos de las FARC sí hay 3 billones de pesos para dárselos a ellos para que contraten ellos. Cada año, exactamente. Cada año, claro. Eso es por año. Doctor Oscar Darío Pérez, pues le rogamos que se actualice en el tema pensional, claro, para que tengamos otra conversacioncita tan ilustrativa como usted. No es para despertar sentimientos de pánico, sino para saber cuál es la realidad. Pero harto se saca uno, pues, diciendo, es que estoy muy optimista, sí, pero el déficit pensional es de 40 billones. Estoy muy optimista, sí, pero pagar la deuda me vale 52 billones de pesos en el año. Entonces, a ver de dónde va a salir la plata. ¿Cuánto vale el sistema general de participaciones? Ese es otro temita. Para comparar eso con los recaudos, a ver qué le queda al país para invertir en salud, en educación, claro, en desarrollo económico, en carreteras, en atención a la niñez, claro, en techo para los pobres. Ah, bueno. Qué bueno, doctor, oír congresistas como el doctor Oscar Darío Pérez, doctor Londoño, que tiene el programa, el problema del país en la cabeza. Esos son los congresistas que tiene el Centro Democrático, que vale la pena mostrarle al país. Son tan poquitos, eso lo muestra el Centro Democrático y nadie más. Doctor Oscar Darío Pérez, entonces volvemos a hablar. Por supuesto, doctor Londoño, y además para que le peguemos una repasadita en esa nueva conversación al país de Alicia y de los ríos de leche y miel que nos presentó el exdirector de planeación. Recuerda usted cuando dijo que por causa del posconflicto, cuando hubieran firmado la paz, este país iba a crecer 2 puntos adicionales, y estamos creciendo al 1. ¿Cómo le parece? Entonces, como hicieron unas cuentas de la lechera, que íbamos a aumentar los recaudos tributarios, que íbamos a manejar una situación fiscal más holgada, que porque cuando estuviéramos en paz la inversión extranjera iba a caer en el país a borbotones, y que con eso íbamos a financiar el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Muchos se frotaban las manos, y todo lo que se ha visto es todo lo contrario. Gasto público voraz en plata para el posconflicto, que ya es la palabra nueva, es la palabra de moda. Entonces, a mí sí me parece que hay que hacerle un análisis a eso, entre otras cosas, porque también vamos a ser bien honrados. Al que coja el gobierno nacional, el que coja la presidencia de la República en el próximo año, que sepa a lo que se va a atener, que no crea en las palabras maravillosas que escucha todos los días en las conferencias, sino que se sitúe en la realidad. Eso me parece muy bien, que hagamos esas cuentas, y en otra oportunidad, cuando usted lo determine, hablamos de la situación pensional y analizamos el sistema general de participaciones, la deuda pública, etcétera, lo que ustedes consideren. Pero hay una cosa muy buena, y es que la justicia dice que está en déficit por todos lados, pero vamos a crear una nueva administración de justicia, la famosa JEP, una farmacéutica o farmacéuta. Nos va a decir quiénes son los magistrados que van a ganar lo mismo que están ganando los magistrados de las altas cortes. Nos va a dar el remedio. Nos va a dar el remedio. Doctor Oscar Darío Pérez, claro que volvemos a hablar, claro que sí, al país hay que decirle la verdad, y gracias por contarnos esta verdad dramática sobre la niñez y sobre el endeudamiento del país. No se le olvide que tenemos que hablar también del endeudamiento interno, porque hoy hablamos del endeudamiento externo y quedamos arrozudos, como decimos por allá en las Breñas de Antioquia y Caldas. Doctor Oscar Darío Pérez, un abrazo y muchísimas gracias. Lo mismo, doctor Londoño, un feliz día para todos. Bueno, queridos compañeros de la mesa, sí oyeron, ¿no? Qué buena entrevista. Bueno, sí oyeron. Sí, señor. 52 billones de pesos para pagar la deuda.
para el servicio de la deuda externa. ¿Cómo le parece? ¿Y con qué vamos a pagar eso? ¿Con más deuda? Pero delicioso. Pero delicioso. Yo pago deuda con la deuda, así hasta que no tenga cómo pagar la deuda que contraje para pagar la deuda. A eso nos llevó este gobierno ineficaz y de ladrones. Este gobierno que habla de las maravillas del posconflicto, Alicia en el País de las Maravillas. Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por Antioquia, Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.